Muy buenos días. Qué gusto estar compartiendo la palabra del Señor esta mañana con todos ustedes. Es una bendición poder venir a la iglesia a alabar y también a recibir de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiero contarles que hemos estado hablando sobre la vía dolorosa. Jesús por mí fue menospreciado. Vimos cómo Él sufrió en el camino a la cruz. Fue escupido, fue lastimado, se burlaron de Él. Luego Jesús por mí murió en la cruz. Y muchos en la historia se han quedado con esa imagen, con el Jesús clavado en esa cruz. Pero hoy vamos a ver que Jesús por mí resucitó. Y para nosotros esa cruz ya está vacía, porque nosotros creemos y tenemos fe en que Jesús resucitó de los muertos. En esta vía dolorosa que fue la semana pasada, 178 personas aceptaron a Jesús en su corazón. Miren, son 178 almas que creyeron en esa resurrección de Cristo. Este mes hay fiesta en los cielos, mis hermanos. Y por eso es que nosotros hacemos todo esto, porque creemos en que Cristo resucitó. Tengo unos amigos que fueron a ver la vía dolorosa y era como la segunda o tercera vez que iban, y siempre cuando era el tiempo de la crucifixión se salían. Yo les decía, pero ¿y por qué se salen? Y me decían, es que ver a Jesús clavado en la cruz, qué doloroso. Yo les digo, bueno, entonces espérense a que llegue la parte de la resurrección, así se van contentos. En vez de quedarse en la parte de la tristeza, del sufrimiento y del dolor, váyanse en donde está la resurrección y donde Él asciende y se va a la presencia del Señor, a la diestra de su Padre. Si en esta historia se hubiera quedado en la parte triste y dolorosa, ¿en qué creeríamos hoy, mis hermanos? Pero sin embargo, los discípulos tenían un corazón desolado en ese momento. Ya no había nada más que hacer. Imagínense que su maestro había fallecido. Y quiero que vayamos a ver en Lucas 24 y que me acompañen en el libro de Lucas 24 del versículo 1 al 12 en esta lectura, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban ¿qué habría pasado?, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Vean, en esta porción de las Escrituras vemos varias cosas interesantes que al mismo tiempo dice uno, ¿por qué está pasando de esa manera? Y cuando lo asociamos a nuestra vida nos damos cuenta que nosotros somos igual muchas veces.
Al tercer día, dice que las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Por qué va a ir un grupo de mujeres a un sepulcro a llevar especias aromáticas? ¿Qué es lo que ellas esperaban encontrar ahí? Un cadáver. O sea que ellas no iban para realmente ver si había resucitado. Ellas iban a darle curación a un cadáver por el olor, para que tuviera un aroma diferente, agradable, para que no saliera el hedor de la putrefacción. A eso iban las mujeres. No iban a confirmar que había resucitado. Por eso se le tuvo que aparecer 2 ángeles para recordarles. Y cuando entonces los ángeles hablaron, creyeron. Ellas fueron las primeritas en creer. ¿Y qué es lo que hace una mujer cuando se entera de algo nuevo? Se lo guarda para ella solita, ¿verdad? No, miren, utilizando una de sus habilidades naturales natas, fueron y se lo contaron a todos. Y los discípulos no les creyeron. Miren, es increíble. Ellos estuvieron al lado de Jesús, vieron sus milagros, vieron todo lo que hizo, escucharon todas sus prédicas, todas sus parábolas que le decía a la gente, y aún así no creyeron. Y no sé si notaron un detalle cuando dijo que les contaron las cosas a los 11 y a todos los demás. Pero si son 12 los discípulos, sí, pero ¿y Judas? ¿Se acuerdan? Judas ya se había quitado la vida. Entonces eran 11 los discípulos que estaban ahí. Pero que Jesús haya resucitado y se haya convertido en el Cristo, ese es un hecho y no una leyenda. A pesar del escepticismo, que hay muchos que dudan de esa veracidad, existen suficientes pruebas para comprobar que no fue una leyenda inventada por sus discípulos. Nosotros podemos hablar hoy acerca de evidencias internas y evidencias externas que respaldan la resurrección de Cristo. Los discípulos fueron testigos oculares de la crucifixión y fueron testigos también de la sepultura de Jesús. También fueron testigos de su resurrección. Tal vez les faltó la fe, pero al final de cuentas creyeron, vieron que fue cierto. Y también después varios de ellos decidieron escribir en los evangelios lo que había sucedido. Cada uno aportó diferentes puntos de vista. Cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos damos cuenta que a pesar de que hay muchas cosas en común, hay muchas diferencias, pero están hablando de lo mismo. Cada uno aportó diferentes puntos de vista. Estas diferencias del relato son importantes. ¿Saben por qué son importantes? Porque los expertos dicen en comportamiento humano que cuando un grupo de personas se pone de acuerdo para contar algo, como por ejemplo al testificar en un juicio, si la historia es prácticamente idéntica, eso significa que no están diciendo toda la verdad. Miren qué interesante. Cuando alguien se pone de acuerdo, la historia va a sonar como que fuera copy-paste en todos. Para que una historia sea creíble, los testigos deben aportar detalles únicos que solo pueden saberlos si en verdad fueron testigos. Y he ahí las diferencias en los evangelios, pero estaban hablando de la misma persona. Quiero mostrarles algo acá muy sencillo, muy simple, y quiero pedirle por favor a Josué y Adriana que pasen aquí al frente conmigo. Voy a poner este numerito acá y vamos a ver qué nos dicen. Ellos van a ver esta imagen de diferente perspectiva. A ver, ¿qué lees ahí?
Un número 6. ¿Y usted qué lee ahí? Número 9. El 6, él ve el 6 y ella ve el 9. Es la misma imagen. Va, hagamos algo. Démosle la vuelta, pues. ¿Qué mira usted ahí? El 6. ¿Y ahora qué miras? Ahora miro el 9. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahí está, miren. Eso fue lo que les puse a ellos para que lo vieran. ¿Se dan cuenta? Era la misma imagen, pero ¿qué decía que miraba uno? El 6. ¿Y el otro que miraba? Era cuestión de punto de vista, de perspectiva. Cada uno estaba en un lado diferente de la historia, pero estaban relatando lo mismo. Uno de ellos estaba equivocado. Los dos estaban diciendo la verdad, simplemente que de una perspectiva distinta. Lo mismo sucedió con los hechos de Jesús. Fueron vistos de una perspectiva distinta de cada uno de los discípulos. Pero les voy a hacer otra ilustración. Había 6 hombres ciegos que discutían cómo era la forma exacta de un elefante. Como eran ciegos, nunca habían visto uno y tampoco habían tenido la oportunidad de acercarse a uno. Entonces, acuérdense que cuando usted no tiene bien la vista o no puede ver nada, ¿cuál es el sentido que se agudiza? El oído y el tacto, ¿verdad? ¿Han visto que leen con las manos? Miren, son pero buenísimos para agarrar esa habilidad con el tacto de captar formas. La cosa es que los llevaron en donde estaba un elefante y el más valiente se acercó primero. Él vino y se acercó al elefante por un costado y se vino a topar, imagínense el costado de un elefante. Y les dijo, les aseguro que el elefante es como una pared de barro secada al sol. No contentos los otros 5, se acercó el segundo y lo que tocó fueron los colmillos del elefante. Y les dijo, la forma de este elefante es exactamente como el de una lanza. Se aproximó el tercero por el lado de la trompa y el elefante empezó a mover la trompa. ¿Qué creen que dijo? Este elefante es como una gran serpiente. El cuarto se acercó por detrás y le agarró la cola al elefante y dijo, no. La verdadera forma del elefante es como de una cuerda vieja. Oigan, están hablando del mismo elefante. El quinto levantó sus manos y le tocó una oreja al elefante y comenzó a palpar. Y dijo, ustedes están equivocados, es más bien como un gran abanico blando. El último, que era el más sabio de todos, se acercó y fue a agarrar una de las patas del elefante y dijo, les aseguro que tiene la forma de un tronco de una gran palmera. Ahora yo les digo, si escucháramos cada versión de estas personas, diríamos, nada que ver, están pero completamente errados. Pero cada uno está viendo la situación, el hecho. Están viendo al elefante de una perspectiva completamente distinta y cada uno se llevó una idea de lo que era ese animal. Sin embargo, ellos estaban convencidos de que así era. Es por eso que en los evangelios vemos que algunos discípulos se enfocan en sus milagros, otros se enfocan en su divinidad, otros se enfocan en su vida familiar. Pero al final todos estaban hablando del mismo Jesús. Y esos distintos relatos de los evangelios son evidencia a favor y no en contra de lo narrado ahí. Pero también tenemos evidencia externa. Algunos podrían decir, pero la historia de Jesús y su resurrección solo aparece en la Biblia. No, les cuento que hay fuentes externas.
Hay otras fuentes que hacen referencia a Jesús. Les voy a mencionar algunos nombres y ustedes pueden luego ir a investigarlos y se van a dar cuenta que algunos eran historiadores romanos, otros historiadores judíos que le escribían a los romanos, en donde mencionan a Jesús. Tenemos a Cornelio Tácito, Luciano, Plinio II y Flavio Josefo. Esos son algunos escritores del siglo I y II, además de otros adicionales que vienen posteriores que mencionan a Jesús. Pero déjenme leerles una porción de lo que escribió el historiador judío Flavio Josefo. Él escribía a los romanos y tenemos este fragmento de uno de sus relatos. No lo van a encontrar en la Biblia, mis hermanos, no lo vayan a buscar porque este es una evidencia externa. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Miren, mis hermanos, tenemos numerosos textos externos en donde se ve la historicidad de Jesús. Pero en específico, Flavio Josefo, él hace muchas declaraciones importantes. Él no solo habla de la muerte, sino que habla de la resurrección. Le asigna el título del Cristo. Y por eso, el de los cristianos. Él era un judío. Por eso es que él dice, los principales entre nosotros lo crucificaron. Nosotros sabemos y tenemos fe, y la mayoría de nosotros ya creemos por fe. No necesitamos de esta evidencia externa para creer que Jesús resucitó. Pero es importante que sepan que existe evidencia adicional afuera de la Biblia que también habla de Jesús. Jesús existió, mis hermanos. Murió y resucitó. Y lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y esa es la fe que nosotros creemos al día de hoy. Ahora yo les digo, supongamos en un momento que la resurrección de Jesús no sucedió y que los discípulos se la inventaron. Surge la pregunta, ¿habrían estado dispuestos a sufrir e incluso a morir por una mentira? ¿Afirmar que Jesús era el Mesías y que había resucitado? Eso generaba persecución y mucho caos. Cuando yo me puse a leer algunos otros escritos de evidencias externas, me daba cuenta donde entrevistaban a los cristianos y les preguntaban si creían en el Cristo. Porque si decían que sí, los mandaban a que se los comieran los leones o los castigaban con la pena de muerte también. Pero habían unos que empezaban a blasfemar, y cuando empezaban a blasfemar se daban cuenta que ellos no eran cristianos, porque los cristianos que de veras creían en Cristo estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Si la resurrección hubiese sido una mentira, muy pronto habría pasado de moda, pues sus seguidores se habrían retractado ante el filo de la espada romana en ese entonces. Si no, se iban al Coliseo con las fieras o ante las llamas de la hoguera. Pero ellos no se podían retractar porque sabían que la historia era auténtica. La historicidad de Jesús no es puesta en duda por los académicos formales. Reconocen que hay suficientes fuentes bíblicas
y seculares, suficientes testigos y sobre todo suficientes mártires que estuvieron dispuestos a morir, no por una leyenda, sino por una verdad irrefutable. La resurrección de Jesús no solo es un hecho histórico, es la base de nuestra fe cristiana. Pablo escribió en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 13 al 18. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Pablo afirma que sin la resurrección, nuestra predicación no serviría para nada. Sin resurrección no hay cristianismo. Así de sencillo. Sin resurrección, nuestra fe sería solo una ilusión. Así que la resurrección de Cristo es esencial para nuestra fe. Si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, hay una contradicción ahí. Pero ¿qué dice en Romanos 10, del versículo 8, la segunda parte y versículo 9? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo creo que Jesús es el Señor? Yo creo que Dios levantó a Jesús entre los muertos y que Él está resucitado. Cuando nosotros confesamos eso, mis hermanos, dice aquí en la Biblia que nosotros seremos salvos cuando nosotros confesamos y reconocemos esa verdad. Sin creer en esa resurrección no podemos ser salvos, pero gracias a eso tenemos ahora nosotros vida eterna. Lucas 24, estuvimos leyendo ahí lo que las mujeres fueron a hacer. Y nos damos cuenta que fue hasta que Jesús se les apareció que creyeron. Miremos ahí en el versículo 36 en adelante en Lucas 24. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Los discípulos necesitaron de evidencia física para creer, pero nosotros hemos creído sin ver. Eso nos hace a nosotros ser dichosos, bienaventurados, porque hemos creído sin ver. En Juan 20, 28 y 29 dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Se acuerdan de Tomás? Lo que sucede acá es que cuando Jesús se apareció a los discípulos la primera vez, Tomás no estaba. Y cuando le fueron a contar a Tomás que Jesús, el Cristo, se les había aparecido, él les contestó: hasta que yo ponga mi dedo en el hoyo de su mano y toque el costado, la herida del costado que tenía, voy a creer.
Y es por eso que cuando Jesús se volvió a aparecer, Tomás no necesitó más prueba que ver a Jesús mismo ahí frente a él. Y por eso es que él le dice: Señor mío y Dios mío. Esta exclamación que hizo Tomás es una de las más claras afirmaciones de la deidad de Jesús. Cuando decimos Señor mío, cuando decimos Dios mío, nosotros estamos reconociendo que nosotros somos simplemente sus siervos, que estamos a merced de la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y eso fue lo que tomó a Tomás. Pero lo dijo porque también hasta que lo vio creyó. Pero nosotros, mis hermanos, hoy más de 2000 años después, seguimos proclamando hoy en el domingo de resurrección que Cristo vive y que está sentado a la diestra del Padre y que está esperando por su pueblo, y que nosotros estamos esperando a que Él venga por nosotros y nos lleve para tener no una muerte eterna, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Pongamos desde pie, mis hermanos. La resurrección nos inspira a seguir, nos inspira a perseverar. Sabemos que Él resucitó y por eso es que nosotros también resucitaremos en Él. Él venció a la muerte y nosotros también venceremos a esa muerte eterna en el nombre de Jesús y tendremos una vida eterna con Él. Calles de oro y mar de cristal. ¿Pueden visualizarlo, mis hermanos? Imagínense estar en la presencia del Señor adorando su nombre. El Señor es el único digno de adoración. En Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No perdamos esa fe, mis hermanos. Sigamos luchando esa buena batalla. Sigamos haciendo la obra. Sigamos llevando el mensaje de salvación. Porque hay muchos que necesitan a conocer no al Jesús en la cruz, sino al Cristo resucitado, que vino con su sangre a limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Te damos, Padre, por tu amor hacia nosotros, Señor. Porque por nosotros tú fuiste menospreciado, Señor. Sin ninguna necesidad, Padre, tú te humillaste a ti mismo, Señor, para hacerte como uno de nosotros, Señor, dejando a un lado tu naturaleza divina, Padre. Te hiciste obediente, Señor, hasta la muerte en la cruz. Hoy te damos gracias, Señor, porque todo ese maltrato, Señor, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, lo deberíamos de haber sufrido nosotros, Señor, pero lo sufriste tú por nosotros, por amor a nosotros, y nosotros sin merecerlo, Padre. Perdona, Señor, cada vez que nosotros dudamos. Por hoy estamos aquí, Señor, convencidos de que el olor fragato, Señor, de esta iglesia está subiendo a tu presencia, Señor. Que tú puedes sentir y ver, Padre, cada uno de estos corazones de los hermanos, Señor, que con fe hoy alaban, adoran y escuchan de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esa esperanza, Señor, de una vida después de la muerte que anhelamos, Señor. Damos gracias, Padre. Yo quiero pedirle a usted que nos está viendo a través de las redes sociales y alguien acá que nunca ha reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador. Jesús murió en la cruz por su vida, a pesar de lo que ha hecho usted en su vida. Él murió por sus pecados y Él ya no está para juzgarlo a usted. Él está para amarlo y para recibirlo y perdonarlo.
pero tiene que arrepentirse en su corazón. Y no solo arrepentirse de sus pecados, sino reconocer que Jesucristo es el Señor. Si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón en esta mañana, que levante su mano ahí donde está y pase aquí al frente, y vamos a hacer una oración de fe para que Jesús entre a su corazón. ¿Hay alguien acá que quiere aceptar a Jesús en su corazón? Pase aquí al frente y vamos a hacer una oración de fe con usted. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales y el Señor ha tocado su corazón, y a pesar de que usted ha estado alejado de Él, se ha dado cuenta que necesita de Él. Estamos terminando la Semana Santa y probablemente lo que menos ha hecho es vivir una vida santa al día de hoy, pero caminando de la mano con Jesús.